Me siento culpable por la madre, por el padre que soy, con mis hijos. Los maltrato todo el tiempo. Antes lo hacía porque creía que era lo único que funcionaba. Ahora que sé que eso es maltrato, me siento muy culpable. No sé qué hacer. Hola. Hoy hablaremos mucho más sobre eso. Si deseas aprender de este y otros temas, suscríbete a este canal de YouTube para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos. Ya nos vemos. Qué importante es reflexionar sobre la culpa en el ejercicio de tu maternidad, de tu paternidad. Digamos que cuando somos conscientes de cómo ha sido mi propia historia, cómo fue mi propia historia de crianza, en mi infancia, en mi adolescencia, por experiencia puedo compartirte algo, y es que pienso que ocurren dos momentos. El primer momento tiende a ser bastante doloroso porque es ponerte de frente de esas situaciones difíciles, tristes o que te generaron rabia o algún tipo de sufrimiento en ese momento de tu vida, ¿sí? Con las personas que hayan estado involucradas, lo que sea que te hayan hecho, ¿sí? Y por otro lado, digamos que cuando ya poco a poco aprendemos a sanar, a perdonar todo ese tipo de circunstancias, pasamos a un segundo momento, y es el momento de la transformación. Muchas veces yo te he dicho que no podemos transformar aquello en lo que no somos conscientes. El primer momento es generar esa conciencia, poner de frente cómo fue mi historia. Ya en el segundo momento podemos transformarlo porque reconocemos, ok, en mi crianza gritaron, pegaron, humillaron, ignoraron, en fin. De esta crianza que yo tuve, lo que deseo que se aplique en el ejercicio de la crianza de mis hijos va a ser esto y esto. Las otras cosas, no. Y no solo no, sino tienes la capacidad de transformarlo porque sabes, ok, eso no es respetuoso por A, por B, por C, Z razones, ¿sí? Entonces es súper importante porque, digamos, nuestro discurso de cierta forma va cambiando. Ya ciertos, por ejemplo, chistes relacionados con tratos violentos a los menores ya no nos generan gracia. Al contrario, nos generan incomodidad porque ya hemos sido conscientes del impacto que tiene, ¿sí? Y cómo se perpetúa cuando se pasa de una generación a otra, cuando normalizamos esos patrones de violencia que se evidencian en ese maltrato que se realiza en la crianza. Entonces, y te lo digo, digamos que por experiencia propia, a mí esos chistes ya no me causan gracia, precisamente porque ya soy consciente de ciertas cosas que antes no. Entonces, eso es perpetuar violencia hacia la infancia, hacia la adolescencia, ¿sí? Entonces eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a responder esta pregunta desde tres claves. Clave número 1: cuando descubro el impacto que tiene el maltrato en mis hijos. Digamos que esto puede ocurrir de diferentes formas. Por un lado, puede que yo me dé cuenta de forma directa porque mi hijo veo que tiene una expresión de miedo hacia mí, que está alejado, que no confía en mí, que no me cuenta sus cosas, ¿sí? Que conforme va creciendo ese vínculo comienza a fracturarse y a romperse cada vez más, desapareciendo. Por otro lado, digamos, puede suceder que mi pareja eh, me comenta lo que nuestro hijo nos dice: mira, amor, o como te diga tu pareja, la niña llegó triste del colegio, me contó a mí, pero me dijo, no le cuentes a papá porque se enoja y me da miedo. Y cuando se siente, digamos, de cierta forma
ok, mi hijo me tiene miedo y eso no es lo que yo quería. Segunda situación que sucede, ¿no? Tercera situación que sucede, por otras personas que, digamos, tu hijo les comunica que le tienen miedo a papá, que no le tienen confianza, que simplemente hago las cosas porque papá me dice, porque si no las hago me grita, me pega, me manda al cuarto. Otras personas pueden ser, por ejemplo, las profesoras del colegio, esos abuelos, esos tíos, que en ocasiones se quedan bajo el cuidado de ese hijo tuyo, ¿sí? Entonces, descubrir el impacto que tiene el maltrato en la vida de tus hijos, no por lo que dicen las noticias, no por lo que dice en internet, sino tú ver cómo lo está sufriendo tu hijo, porque llora, porque no confía en ti, porque no quiere abrazarte, porque ves expresión de miedo cuando te diriges hacia él o hacia ella, ¿sí? Entonces eso tiene un impacto fuerte, porque ver eso, digamos que independientemente de las condiciones en las que haya llegado ese hijo, sé que la mayoría de los padres no desean generar ese tipo de sensaciones en sus hijos, porque desean que sus hijos sean seres humanos que le aporten cosas positivas a la sociedad. Pero ¿cómo voy a poder aportar yo algo que a mí en mi crianza no me dieron, Gina, ¿no? Y digamos que esa es la reflexión que quiero hacer contigo en esta clave número 1, y es, qué difícil es quererle dar a esos hijos algo que tal vez a mí no me dieron, porque me criaron con maltrato, desde el grito, desde el golpe, desde el castigo, ¿no? Desde la humillación, desde el rechazo. Entonces debo sanar en mí mis cicatrices, mis heridas, para no reflejarlas en mis hijos, ¿sí? Un poco, como dice Ivonne Laborda, sanar esa relación con mamá para no reflejarla con mis hijos, ¿no? Y es importante revisar hasta qué punto, cuando descubro el impacto del maltrato en la vida de mis hijos, ¿qué hago? Es decir, porque si sigo gritando, golpeando, castigando, humillando, ignorando, digamos, todavía no hay conciencia de que eso se debe cambiar. Pero cuando ya se comienza a generar esa culpa, comienzas a sentirte mal, qué poderoso es eso, y debes saber que eso es algo positivo, porque creemos que esa culpa es algo malo, pero si te sientes mal por cómo percibes que tu hijo está recibiendo ese maltrato, significa que algo dentro de ti te dice, por ahí no es, Gina. Ese no es el camino. Eso no es la mejor forma. Eso no es lo que tú quieres cuando decidiste ser madre, cuando decidiste ser padre. Así no quieres impactar la vida de tus hijos, quieres impactarla positivamente, quieres darle lo mejor de ti. Y eso te demuestra que el maltrato no es la opción, no es la alternativa. No es el lugar desde el que quieres ejercer la crianza de tus hijos, ¿sí? Entonces, qué importante que te des cuenta que cuando descubres el impacto del maltrato en tus hijos, significa que algo dentro de ti te está mandando una señal de que el maltrato no es la opción. Puede que en este momento no sepas el por qué, puede que estés en ese proceso de entender el impacto que tiene el maltrato en la infancia, en la adolescencia, puede que ya estés reconociendo alternativas que son conscientes, que son respetuosas de crianza. Depende del qué momento de conciencia te encuentres, ¿sí? Clave entonces número 2, sanar la historia de mi niño interior. Digamos que de este tema se mencionan muchas cosas y
Hace poco tuve la oportunidad de estar en un taller gratuito que dio Ivonne Borda y decía algo que me parece muy poderoso, me quedó aquí grabado en mi cabeza, y es: tengo que darle voz al niño que fui para poder darle voz a la mujer que soy o al hombre que soy. ¿Y a qué se refiere ella con esto? Digamos que tengo que darle voz a la Gina que fui en mi infancia, ¿sí? En mi adolescencia. ¿Qué quería en ese momento Gina? ¿Qué necesitaba? ¿Qué tuvo? Y no me refiero a cosas materiales, sino qué tuvo de papá, de mamá. ¿Qué siente que le faltó? ¿De qué le hubiera gustado tener más? Y haz esta reflexión en estos días, en tu vida. ¿Qué tuviste? ¿Qué te faltó? ¿De qué te hubiera gustado tener más? ¿Qué te hizo falta? ¿Qué te hubiera gustado tener que no tuviste? ¿Qué te hubiera gustado no tener, pero lo tuviste, aunque no quisieras? ¿Qué impacto tuvo todo ese tipo de circunstancias en ti? ¿Qué cosas te decían tus padres cuando hacías las cosas bien, pero en especial cuando hacías las cosas mal? ¿Qué frases que ellos te decían sigues repitiéndotelas hoy en día que ya eres una persona adulta? Eres un incapaz, eres un inútil, eres una distraída, no sirves para nada, no vas a llegar a ningún lado, eres un fraude, eres un vago, no, eres un irresponsable, eres una persona condenada al fracaso, en fin. Piensa, ¿sí? Reflexiona internamente y escríbelo, porque esto ayuda a que saques todo lo que está dentro de tu corazón, dentro de tu cabeza, en el lugar más inconsciente y emocional de ti, de tu vida, de tu historia. Entonces, sanar la historia de mi niño interior es reconocer que todas esas cosas se salieron de mi control. Haya pasado lo que haya pasado, recuerda, no fue tu culpa. Así hayan dicho: ay, pero es que usted hizo que se me regara el agua. Ay, es que por su culpa rompí X cosa. No fue tu culpa. Haya pasado lo que haya pasado en tu infancia, en tu adolescencia, no fue tu culpa, porque estabas aprendiendo. Porque había cosas que no podías aprender a la primera. Porque necesitabas aprender a través de los errores. ¿Sí? Porque es un proceso. Crecer es un camino. Y porque en realidad necesitabas a alguien que te dijera cómo hacer las cosas, no alguien que te juzgara, no alguien que te criticara, no alguien que te hiciera sentir mal o te hiciera sentir miedo cuando te equivocaste, porque estabas creciendo, y crecer toma tiempo, toma aprendizajes y requiere de un guía que te apoye de forma respetuosa, de forma amorosa, de forma consciente, reconociendo que las cosas que haces y las cosas que dejas de hacer no es por tratar de manipular a nadie, sino porque estás aprendiendo, estás creciendo, ¿sí? Quiero hacer contigo un ejercicio, y es: cierra en este momento tus ojos y vamos a imaginar que tienes enfrente de ti a ese niño, a esa niña que fuiste, con la ropa que usabas en ese momento, con el peinado que usabas en ese momento, el juguete o la mantica que te gustaba tener en la mano siempre.
y vas a decirle las siguientes palabras. Primero le vas a decir tu nombre y le vas a decir las cosas que te sucedieron con mamá, con papá, no fueron tu culpa. Sé que mamá se enojó, sé que papá se enojó y te hicieron sentir triste, te hicieron sentir miedo, pero eres una persona capaz. Vas a lograr muchas cosas, vas a lograr grandes alegrías para tu vida. El poder está dentro de ti. Debes creerlo para poder crearlo en tu vida. Y yo soy la muestra de ello. Todo estará cada día mucho mejor. Mamá, papá, hicieron las cosas así porque no sabían hacerlo de otra forma. Pero no es tu culpa. No es tu culpa. Tú estás aprendiendo, estás creciendo y haces las cosas de acuerdo a cómo puedes, por la edad que tienes, por el momento de desarrollo en el que estás. No sientas miedo, no sientas culpa, no sientas tristeza. Las cosas no sucedieron así por algo que tú hayas hecho mal. Simplemente papá, mamá debe entender qué es lo que necesitas tú en ese momento, qué necesitas aprender, qué necesidad te hace falta por satisfacer. Respira. ¿Sí? Entonces es importante sanar ese niño, esa niña que fuiste, para ser tu mejor versión con esos niños, niñas que vendrán. Cuando seas padre, cuando seas madre, o si ya lo eres y estás en la crianza de tus hijos, ¿sí? Importante tener eso presente. Entonces vamos con la clave número 3. Elegir herramientas diferentes en la crianza. Digamos que qué importante es tener esto presente porque cuando nos damos cuenta que es un proceso, la crianza, me he dado cuenta que es uno de los procesos más transformadores que hay en la vida de los seres humanos, porque te confrontan, esos hijos te confrontan a cosas que no has resuelto, que creías que ya había resuelto de tu vida. Y digamos que es bastante poderoso porque cuando ya nos damos cuenta que no es una alternativa de crianza usar el maltrato, entonces comenzamos a indagar herramientas diferentes en la crianza. Comienzas a conocer espacios como el que yo te ofrezco en Psico Infantil Adolescente. Comienzas a escuchar de temas como crianza consciente, crianza respetuosa, disciplina con amor, disciplina positiva, disciplina consciente, mindfulness parenting, en fin. Entonces, digamos que qué importante es ser consciente que existen herramientas alternativas diferentes en la crianza y qué importante es que cuando vayas buscándolas, cuando vayas encontrándolas, te asegures que no son cosas disfrazadas, es decir, lo importante es que sean herramientas que te demuestren que puedes ver las necesidades de tus hijos, ponerte en su lugar, saber en qué momento de desarrollo están para saber qué necesitan de mí como adulto, como cuidador para apoyarlos,
para llevarlos de la mano en ese momento de su vida, ¿sí? De la forma más amorosa, de la forma más respetuosa, de la forma más consciente, ¿sí? Entonces, fundamental que tengamos eso presente, porque cuando se habla, por ejemplo, que de refuerzos, que de castigos, que de premios, de tablero de economía de fichas, todo ese tipo de cosas no son respetuosas. No son respetuosas con el momento en el que esté tu hijo, sea cual sea. Porque se enfocan en cortar comportamientos o motivar a que aparezcan y permanezcan en el tiempo. Y tus hijos no funcionan como ratones de laboratorio. Eso funciona para los ratones de laboratorio, pero no para criar seres humanos, ¿sí? Esas son herramientas que están mandadas a recoger porque no son respetuosas para usar con tus hijos. Entonces, cuando te recomienden esas cosas, descártalo porque no son herramientas diferentes para la crianza de tus niños, tus niñas, tus adolescentes, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Busca herramientas que en realidad estén basadas en el desarrollo físico y cerebral de tus hijos. De acuerdo a eso, ¿qué es lo que necesitan? ¿Sí? Busca, digamos, herramientas en las que se permita que el adulto se baje al nivel del niño, sin pensar cosas como, ay, no, es que el adulto soy yo, tiene que hacer lo que yo quiera o no. No, porque la crianza no es una academia militar. Estás criando un ser humano que le vas a entregar al mundo en unos años, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso presente y ser conscientes de ello. ¿Listo? Dudas, comentarios, preguntas, opiniones, puedes dejarlas aquí abajo. Quiero hacerte una invitación muy especial y es, puedes aprender a prevenir el maltrato, ¿sí? Quiero contarte de la opción que yo te brindo a través de mi curso online, Prevención de Maltrato. Puedes lograr esto siendo capaz de mejorar tu capacidad de reacción ante sospechas, casos de maltratos, detectar los diferentes tipos de maltratos, causas, consecuencias, para disminuir los daños, prevenir futuros casos si ya ha sucedido en tu hogar y pasar a una crianza positiva, ¿sí? Con la infancia, con la adolescencia, de acuerdo al momento de desarrollo en el que estén. Mucha más información de mi curso de maltrato te la comparto aquí abajo en un enlace disponible para que lo revises y accedas ya mismo a esa formación online que tengo preparada con todo el amor del mundo para ti. Tendrás algunos bonos exclusivos gratuitos que ahí te comparto, que puedes revisar cuáles son, que serán de gran utilidad para ayudarte a prevenir el maltrato de una vez y para siempre en tus niños, en tus adolescentes. Seas padre, seas profesional, esto te será de gran utilidad. Seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo. Chao.